Hola y bienvenidos a este nuevo video de la asignatura Física 3, impartido por la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander. Hoy hablaremos de batidos, un fenómeno curioso que se da cuando confluyen dos ondas sonoras de frecuencias distintas. Veremos cómo la descripción que provee la física coincide con la experiencia. Imaginemos que en un punto del espacio, por ejemplo en el oído de una persona, coinciden dos ondas sonoras provenientes de dos fuentes. Las frecuencias son diferentes y para adelantarnos diremos que son muy parecidas. Llamemos a esas frecuencias F1 y F2. Lo que vamos a preguntarnos y a respondernos es ¿qué escucha la persona? Antes de plantear la solución en forma de una interferencia, resolvamos el siguiente problema que está muy relacionado. Dos corredores dan vuelta en una pista. Uno lo hace en un tiempo T1 y el otro en un tiempo T2. La pregunta es, ¿pasado cuánto tiempo TE, el tiempo del encuentro, después de la salida, se encuentran de nuevo en el punto inicial? Entender la solución a este problema nos dará una mejor comprensión del fenómeno de batidos. Supongamos que T2 es mayor que T1. El corredor 2 es más lento. De modo que T2 menos T1 es el tiempo de ventaja que uno le saca al otro y es positivo. Entonces es obvio que van a volver a coincidir cuando la acumulación de retrasos, la acumulación de lapsos T2 menos T1 sea igual a T1. Llamaremos a beta el número de retrasos necesarios y por tanto beta por T2 menos T1 es igual a T1. Ahora, convenzámonos de que el tiempo total transcurrido hasta el encuentro TE es beta veces el tiempo de T2. De tal forma que TE es beta por T2. Despejando beta de esta expresión y sustituyéndola en 1, es muy fácil obtener que el tiempo del encuentro es T1 por T2 dividido entre T2 menos T1, que puede ponerse de forma más sugestiva si lo hallamos en términos de los inversos. 1 entre el tiempo del encuentro es igual a 1 entre T1 menos 1 entre T2. De modo que si F1 y F2 son las frecuencias respectivas del corredor 1 y del corredor 2, la frecuencia del encuentro es 1 entre TE y se cumple FE es F1 menos F2. Volvamos de nuevo al caso de las ondas sonoras. Lo que ocurre con las dos ondas en el oído de la escucha es exactamente lo mismo. A veces coinciden y a veces no. Como afirmamos anteriormente, una onda tiene frecuencia F1 y la otra F2, de modo que por el principio de superposición, lo que escucha el oyente es la onda de sonido S, que es igual a una amplitud por coseno de K1X menos omega 1T, más la misma amplitud, por razones de simplicidad, por coseno de K2X menos omega 2T, donde omega 1 y omega 2 son las frecuencias angulares asociadas con F1 y F2. Recordemos que S representa la amplitud de las moléculas de aire en el punto X a medida que pasa el tiempo. El oído de la escucha está en el punto X, que lo tomaremos convenientemente como X igual a 0. De tal forma que S, como función del tiempo, es igual a la amplitud multiplicado por coseno de omega 1t más coseno de omega 2t. Ya hemos visto que gracias a las identidades trigonométricas, la suma de esos cosenos puede escribirse como S igual a 2 veces la amplitud por el coseno de 2pi que multiplica a F2 menos F1 entre 2 por el tiempo multiplicado por el coseno de 2pi F2 más F1 entre 2 por el tiempo. Es decir, hemos logrado factorizar la solución como un coseno cuya frecuencia es la semirresta y un coseno cuya frecuencia es la semisuma de las frecuencias participantes. Si las frecuencias son audibles y parecidas, nuestro personaje oirá un sonido con el promedio de las frecuencias. En cambio, el término que tiene la diferencia de las frecuencias estará fuera del rango de lo audible, pero ese término produce un aumento periódico de la amplitud, es decir, del volumen. Ese fenómeno es exactamente el batido. Note que la frecuencia que se denomina frecuencia del batido es la diferencia de las frecuencias F1 menos F2, y para no tener problemas con el signo, el módulo de F1 menos F2, exactamente como la frecuencia de nuestros corredores. Como los periodos de las ondas no son iguales, a veces interfieren constructivamente y suena más intenso, y a veces destructivamente, y el sonido se apaga. El coseno de la semirresta modula la onda audible
y la amplifica al máximo 2 veces por ciclo, cuando llega a 1 y cuando llega a -1, como ilustra la figura. Consideremos un caso concreto. Si una de las frecuencias es un La natural, 440 Hz, es decir, la referencia a la música occidental, y la otra es 441 Hz, el oyente escuchará una frecuencia que es 441,5 Hz, el promedio, que es totalmente indistinguible del 440 o del 441, pero cuyo volumen aumentará y disminuirá con una frecuencia que es igual a la diferencia, es decir, a 1 Hz. Corresponde a un periodo de 1 segundo. Oigamos este ejemplo. Los músicos suelen afinar oyendo las 2 notas simultáneamente, hasta que eliminan el batido, y eso significa que ambas frecuencias son iguales, y el instrumento estará bien afinado. Esperemos que hayan disfrutado y aprovechado nuestro video, y con seguridad nos veremos muy pronto en el próximo video.